de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, Dios Santo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable, abre tú mis ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Continuamos estudiando esta hermosa carta, la primera epístola del apóstol Juan, que tiene tanto contenido doctrinal. Hoy vamos a ver 1 Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 29. Y es tanto lo que dice este pasaje que solo vamos a ver, a vuelo de pájaro, algunas cosas que sí son importantes que las retengamos en nuestro corazón. Dice 1 Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre.
El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Está hablando de un ser diabólico, satánico, conocido como el Anticristo. Todavía no se ha revelado al mundo, pero puede ser que ya esté preparada la persona que sale del mundo y que representará al Anticristo. Y puede ser que ya se esté sentando en los equipos inferiores del gobierno mundial. Pero en breve puede salir a luz, ni bien la iglesia sea levantada, y este es el Anticristo. El Anticristo, como decía 1 Juan 2:22, es un mentiroso, porque es el hijo del diablo, es el enviado del diablo. Dice, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Recordemos que Satanás, el padre de mentira, ha intentado imitar la obra de Dios y más que nunca comenzará a desarrollar su plan diabólico, presentando al mundo la Trinidad satánica. El mentiroso es el diablo. El Anticristo es una persona que va a salir del mundo gentil, que va a ocupar un gobierno mundial. Y luego saldrá un falso profeta que intentará imitar al Espíritu Santo, pero ese va a salir de la nación de Israel. Y ahí tenemos la trilogía satánica. Entonces el Anticristo es aquel que se opone a Dios, es Anticristo. Una cosa es Cristo y otra cosa es el enemigo, el que está en la otra vereda, es el Anticristo. Y la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, nos habla de otras características del Anticristo. Dice 2 Tesalonicenses 2, 3 y 4. Leamos primero el 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la venida del Señor, para establecer un juicio que va a ser un juicio terrenal. Dice que la venida del Señor, el día del Señor, el día de la ira de Jesucristo, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que antes que el Señor venga en forma visible a la tierra para establecer su castigo a todos los incrédulos del mundo, dice que antes que eso se manifestará el Anticristo. Ahora, ¿cómo será este desarrollo mundial del Anticristo en el mundo? Primeramente encabezará un gobierno mundial político y luego encabezará el gobierno mundial religioso. Utilizará estos dos gobiernos para establecer su imperio.
Este gobernante mundial recibirá, cuando asuma el poder, que todavía no ha asumido, porque si creo que estamos creyentes acá, mientras estemos acá no puede asumir. Pero si nosotros fuésemos levantados, ese anticristo ya entraría en acción. Entonces dice que va a ser una reunión gubernamental mundial, y como Satanás le va a dar el poder al anticristo sobre las personas, va a influenciar a todos los gobernantes mundiales que estén en esa reunión para que le den todo el poder a él. Y entonces luego tendrá el poder político mundial, captará la atención del mundo políticamente, pero también utilizará a la iglesia apóstata, la gran ramera, la iglesia que desde el principio de los tiempos está batallando contra el Señor, que no somos nosotros, es la iglesia apóstata. Y entonces dice que él utilizará esta gran ramera, la Babilonia, y la tendrá como allí estableciendo el poder sobre ella, y le permitirá actuar a esta iglesia hasta que ya reciba él el poder total y no necesite más a esta iglesia. Entonces la desechará como trapo de inmundicia, y se lamentarán todas las naciones al verla caer a la Babilonia. Ese será el programa. Pero ¿cómo va a ser? Primeramente podría ser hoy, podría ser antes de que llegues a tu casa, podría ser mañana o pasado. El Señor aparecerá en el aire y llamará así a aquellos que son sus hijos, que tienen a Cristo en el corazón. Serán levantados en el aire y entonces allí estarán siempre con el Señor. Y luego empieza un gobierno mundial de 7 años, conocido como la tribulación. Durante 3 años y medio, ese gobernante mundial anticristo comenzará a asumir el poder. Como ya la iglesia no estará, tendrá un poder mayor. Y entonces allí él reunirá a todos los gobiernos del mundo y recibirá el poder, y él ofrecerá un gobierno de paz y establecerá también un pacto con la nación de Israel por 7 años. Y entonces todo el mundo creerá que ha llegado el Mesías, y no se da cuenta que este no es el Mesías, sino es el anticristo. Y entonces todo el mundo irá tras el gobierno y se doblará ante este gobernante mundial, el anticristo. Y habrá una economía como nunca la hubo, habrá paz, habrá seguridad, una falsa seguridad. Y entonces, cuando lleguen los 3 años y medio después que la iglesia es llevada al cielo, allí dice que romperá el pacto con la nación de Israel. Y allí desechará a esta iglesia que lo acompañó y que estuvo a sus pies, y la desechará como trapo de inmundicia. Y entonces, ¿quién será la iglesia? ¿Quién será a quién habrá que adorar? Habrá que adorar al anticristo. Dice que se sentará en el templo y se hará pasar como Dios. Y entonces allí él se hará llamar la bestia. Es la bestia que se sentará en ese trono de gloria que le corresponde a Jesucristo. Y el anticristo hará que adoren a la bestia, que será el falso profeta que vendrá de la nación de Israel. Entonces todas las naciones se doblarán al anticristo y serán marcados con la marca de la bestia, el 666. Y aquellas personas que no quieran ser marcados, entonces serán perseguidos a muerte y morirán por no aceptar la marca. Y si la aceptan, entregarán su alma al diablo. Y entonces allí empezará ese gobierno mundial satánico. Ahora, cuando eso acontezca, que el anticristo tenga el gobierno total, que controle a todas las personas, entonces allí levantará una sublevación mundial contra el Señor. Y entonces aparecerá en el cielo, al final de los 7 años, un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y entonces él sacará su espada y matará a todos al final de los 7 años.
Y entonces llamará a cuentas, mejor dicho, lo agarrará de la oreja al anticristo y al falso profeta y lo lanzará al lago de fuego. Dice allí Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, 19 al 21. Y vi a la bestia, al anticristo, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Allí estará al final de los 7 años y habrá reunido a todas las naciones y le hará frente al que baja del cielo en forma visible, con un caballo blanco y con sus ejércitos para guerrear. Y allí matará a todos, todos morirán en esa batalla, menos los creyentes. Los incrédulos morirán todos, todos. Dice, versículo 20, y la bestia fue apresada, el anticristo será apresado, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, el 666, y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, serán, dice, lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y la gente, ¿qué pasará con la gente que peleaba en el Armagedón contra el que montaba el caballo? Dice, versículo 21, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Para ordenar un poquito, la iglesia es levantada, comienzan los 7 años, 3 años y medio de paz y gobierno único, moneda única, religión única, hasta la mitad de los 7 años, que es 3 años y medio. Allí se pone él como todo, como ser de adorar, controlar el mundo. Y allí va a levantar ese ejército, va a convocar a todas las naciones. Hoy en día estamos viendo en el Medio Oriente, estamos viendo en Rusia, en China, estamos viendo en Corea, en Taiwán y en todos los lugares donde se están probando las armas nucleares y sobre la guerra biológica, en la cual ya hemos estado siendo parte de ello, de lo que significa la guerra biológica y el efecto mundial que puede causar. Con todas esas armas y algunas que están ocultas, que todavía no han salido a luz, con esas armas creen que van a dominar al que viene montando el caballo blanco. Por eso ellos estarán convencidos que lo van a derrotar, pero Él es invencible, es el Señor. Así que al final de los 7 años, luego que se desarrolla la batalla de Armagedón y todos mueren bajo la espada del que montaba el caballo, comienza un gobierno mundial físico en la tierra de 1000 años, pero antes es apresado el diablo, el que envió al anticristo y le dio poder al anticristo y al falso profeta. Será apresado por 1000 años. Dice así Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Después que se cumplan los 1000 años de un gobierno mundial, físico, visible de Jesucristo en la tierra, al final este ser satánico, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, va a ser desatado de la prisión y va a convocar otra rebelión mundial. Y entonces allí directamente, antes de comenzar el estado eterno, cielo nuevo y tierra nueva, todos serán quemados y serán lanzados al lago de fuego.
Y dice allí sobre el final del milenio, cuando vuelven a reunirse las naciones para pelear contra Cristo, dice Apocalipsis 29, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el anticristo y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego, todos sabemos por las Escrituras que las personas que están muriendo, que son miles y miles en el mundo, sus cuerpos quedan en la tierra, pero su alma está siendo llevada a una cárcel de tormento hasta que sea inaugurado el lago de fuego. El lago de fuego todavía no fue inaugurado, será inaugurado por el anticristo del que estamos estudiando y del falso profeta. Después le sigue Satanás y después dice que agarrarán esos lugares invisibles, esas cárceles donde ahora están todos los muertos que murieron sin Cristo, y aún la muerte será llamada, y las cárceles donde están esas almas ahora, dice que serán lanzadas, la muerte y las cárceles, al lago de fuego. Y entonces, ¿qué pasará con las almas que están en esas cárceles? Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 14 y 15, dice, y la muerte y el Hades, es decir, el recinto de los incrédulos muertos, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, nunca más saldrán de ahí. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora, ¿cuál es el tema aquí? Todo es futuro. Desde un futuro instantáneo y cercano, el arrebatamiento, los 7 años, el milenio, el estado eterno. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Saben cuál es el problema? Que el anticristo, si bien se manifestará después que la iglesia sea llevada, ya está en acción. ¿Y saben cuál es el problema? Que están las iglesias evangélicas en todo el mundo metiendo sus obreros. Y ahora, por eso leíamos allí el versículo 18 y 19, dice, hijitos, tengan cuidado, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por eso conocemos que es el último tiempo. A medida que pasan los días, las horas, el anticristo está metiendo más gente dentro de las iglesias evangélicas, en todo el mundo, no solo está metiendo gente exclusivamente de él, sino que está usando a los creyentes para ayudarle a hacer la obra satánica. Y por eso nos tiene que importar que el anticristo no solo viene, sino que ya está en acción. Él viene, no se ha manifestado todavía, pero ya tiene sus obreros en todo el mundo. Y aún usa a los creyentes para hacer la obra satánica. Por eso que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso acá es donde entramos nosotros. 18 hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y empieza a explicar, salieron de nosotros. Pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero dice, ustedes tienen el Espíritu Santo, y eso es lo que a ustedes les permite saber muchas cosas que el mundo común no conoce. Recién Carlos nos hablaba de los dichos de las personas, nos hablaba de las acciones. Y bueno, uno va viendo dichos, acciones, hechos, y entonces sabe si Satanás está usando o no a esa persona, o a ese hermano. Pero acá lo dice la Escritura, no lo digo yo,
que están dentro de las asambleas, están dentro de nosotros, salieron de nosotros, si no, no estarían acá. No digo que estén acá, ojalá que no, pero salieron de nosotros. La iglesia no es este lugar pequeño, sino es la iglesia mundial. En la iglesia mundial está llena de anticristos. Cristianos encubiertos o anticristos encubiertos. Y nosotros no tenemos que asombrarnos. ¿Por qué? Porque Jesucristo eligió a 12 hombres. Se sentaron a su mesa, comieron con Él, estuvieron con Él, escucharon, todas estas escrituras las escucharon. Pero sin embargo, dentro de ese grupo, el grupo íntimo de Jesús, había uno que le abrió el corazón al diablo para que entrara en Él, hizo una obra satánica, y era el grupo de los apóstoles, elegido para ser apóstoles. No estoy hablando de nosotros, que somos creyentes, que vamos y venimos y somos golpeados como... No, estoy hablando de los apóstoles, y uno era emisario de Satanás. Dice Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, versículos 3 al 6. Lucas 22, 3 al 6. Dice así: y entró Satanás en Judas. ¿Cómo me explicás esto? Cuando fue llamado para ser apóstol. ¿Por qué no te va a usar a vos, Satanás, para hacer su obra satánica? Dice, y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Habló con los enemigos, con los anticristos, se puso de acuerdo. Y era uno de los 12. Dice, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo lo entregaría al Señor. Estamos en la cena, participamos los símbolos, y uno lo entregó. ¿Y qué hicieron ellos? Dice el versículo 5, y ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió con el diablo, se comprometió, hermanos. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. ¿Qué les parece? Miren si esta epístola no es actual, si ya pasaba en el tiempo de Jesús, ¿cómo estará ahora si pudiésemos ver la iglesia reunida? ¿Cuántos anticristos se verían ocupando las gradas, los bancos? Y que son los que perturban el corazón de los creyentes para tirar piedras a la iglesia. Acá tenemos a un Judas Iscariote, que por dinero entregó al Señor. Y nosotros venimos a hacer memoria de Él. Por eso dice, ustedes se tienen que cuidar. Primera Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. ¿De qué manera nosotros, hermanos, confesamos al Hijo? Cuando amamos lo que Él ama y cuando hacemos lo que Él quiere que hagamos y cuando cuidamos lo que Él cuida y aquello por lo cual Él dio la vida. Por eso la cena del Señor es una cena de comunión, donde nos reunimos como hermanos y nos cuidamos. Y cuidamos qué decimos, qué hacemos, cómo actuamos, porque está mi hermano en juego. Si no, puede ser que el anticristo esté actuando. Tengamos cuidado. No es poca cosa esta carta. Dice 1 Juan 2:29, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Dios. Está hablando de ser justos.
Él es justo y ninguna palabra corrompida sale de su boca, ninguna mala intención, ningún malo deseo, ninguna murmuración. El Señor nos ayude, hermanos, porque estamos en tiempos difíciles. Y saben una cosa, al anticristo, si bien usa a los cristianos débiles, le interesa la cabeza, le interesa la conducción de la iglesia. Si logra golpear y derribar a la conducción, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Entonces, como iglesia, necesitamos ahora, a partir de ahora, entrar en una batalla campal. Cada vez que nosotros nos reunimos, por ejemplo ahora, para exponer la Escritura debemos orar, porque también el anticristo tiene personas que están orando para que sus obreros hagan la obra mala dentro de la iglesia. Entonces, cada vez que se predica, cada vez que alguien va a tener un ministerio, oremos por ese hermano o esa hermana, porque está siendo carne de cañón del anticristo, del diablo. Hay muchos anticristos que ya están en la iglesia. Muchos dice, no dice uno o dos, no dice un Judas Iscariote. Por lo tanto, debemos orar cada vez que se abre la Escritura, cada vez que se ministra. Cuando veamos un hermano al frente, oremos por él, porque el enemigo está enfrente tirando piedras. Oremos los unos por los otros para que el enemigo no nos use y entendamos que la Escritura nos dice qué es ser justo y cómo uno debe actuar con la justicia. Hemos visto los dones espirituales y entonces en los dones espirituales hemos podido estudiar cómo actúa un creyente y cómo cuida a sus hermanos, cómo cuida lo que habla, lo que dice, lo que piensa, lo que medita dentro de su corazón, porque eso es todo lo que lee el Señor, lo que está entre líneas. Entonces cuidémonos, hermanos, porque a partir de ahora las cosas mundiales están al rojo vivo y Satanás también. ¿Por qué? Porque sabe que le queda poco tiempo. Entonces estemos más alertas que nunca y busquemos la santidad y el temor del Señor. Por eso quizá el Señor me permitió que al abrir la reunión de la cena hablara de lo que significa el examen personal antes de participar de los símbolos. Tal vez por eso me puso eso, porque no había pensado decirlo ni hablarlo. Pero esta mañana me levanté y oré al Señor. Termino de orar y me dice, quiero que des esto al iniciar la reunión, porque quiero que cuando cada uno se siente a la cena, que tenga un corazón limpio, santo y puro, si es que me van a honrar y van a hacer memoria de mí. Todos los días batallamos contra el enemigo. La iglesia está en guerra. No estamos en la pasiva, estamos en guerra contra las huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes. Y no son debiluchos, son fuertes. Entonces tengamos cuidado porque hay muchas corrientes satánicas que han salido y que hoy son sutiles y pronto nos daremos cuenta de que eran emisarios de Satanás. En las redes sociales, en la televisión, hay un montón de cosas que están surgiendo y que estoy viendo. El anticristo está enceguecido, está enloquecido. Entonces debemos estar alertas. Consérvate puro, le dijo Pablo a Timoteo, consérvate puro. Es al Señor a quien estamos sirviendo, no al enemigo, no a Satanás. Consérvate puro. Que el Señor bendiga su palabra. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado
siempre, nuestro príncipe de paz.